En el día de hoy vamos a hablar acerca del Comité de Convivencia Laboral. Los comités de convivencia laboral se conforman de acuerdo a la Resolución 652 del 2012. En esta resolución se establece que todas las empresas del sector público y del sector privado deben tener al interior de las empresas un comité de convivencia laboral. Este se debe conformar bajo el principio de paridad de participación de los integrantes. Este es escogido por medio de votación por parte de los trabajadores, pero también tiene un delegado por parte del empleador. Los que hacen parte del comité de convivencia laboral tienen que cumplir con algunas actitudes. Deben ser personas respetuosas, imparciales, tolerantes, serenas y lo más importante, que sean personas que guarden el principio de la confidencialidad de la información que allí reportan en caso de que se presente un posible caso de acoso laboral. La duración de las personas que integran el comité de convivencia laboral es de 2 años. El presidente y el secretario, una vez esté conformado este comité de convivencia laboral, lo deben seleccionar los otros integrantes del comité de convivencia laboral. Ellos tienen que realizar unas reuniones que son extraordinarias y otras que son ordinarias. Las reuniones ordinarias las deben realizar cada 3 meses. Estas son de obligatorio cumplimiento, es decir, que así no se presente ninguna situación de acoso laboral, igual el comité de convivencia laboral tiene que estar activo, tiene que reunirse cada 3 meses, adelantar diversas actividades, ya que una de las funciones que ellos también tienen es ayudar a promover el buen trato al interior de la organización y a su vez pues servir de apoyo, de soporte como mediadores en la resolución pacífica de conflictos cuando se presente alguna situación o un posible caso de acoso laboral. También deben realizar reuniones extraordinarias. Estas reuniones extraordinarias se deben hacer en caso de que se presenta una situación que requiera de atención inmediata. El comité de convivencia laboral se puede reunir con la mitad más uno de sus integrantes. En cuanto a las funciones o responsabilidades que tiene que adelantar el comité de convivencia laboral de acuerdo a la resolución 652 del 2012, tenemos en primera medida recibir y tramitar las quejas presentadas. Estas quejas que presentan los trabajadores deben hacerlas por medio escrito, ya que de una u otra manera se debe tener un soporte en caso de que se llegue a presentar alguna situación a futuro. Esto sirve de soporte. Además que al interior del comité de convivencia laboral también debe existir un procedimiento para saber pues la trazabilidad que le van a dar cuando recepcionen algún caso. También deben examinar confidencialmente los casos que lleguen allí al comité de convivencia laboral. Por eso es importante en el procedimiento establecer qué persona es la que va a hacer la recepción de los casos, si va a haber alguien específicamente o sencillamente cualquiera de los integrantes del comité de convivencia laboral los va a recepcionar. Otra cosa que deben hacer los integrantes del comité de convivencia laboral es escuchar a las partes involucradas. Es decir, permitirles que presenten descargos. En caso de incumplimiento, que por algún motivo no se pueda dar trazabilidad al caso que llegue al comité de convivencia laboral, porque pues de una u otra manera se pueden dar situaciones en las que se salgan de las manos o se salga de control y los integrantes no puedan dar una solución o porque sencillamente no se llegó a algún acuerdo.
Ahí el proceder es remitir la queja a la Procuraduría en caso de ser una empresa del sector público. Si es una empresa del sector privado, allí los integrantes del Comité de Convivencia Laboral deben remitir el caso a la oficina de trabajo. Otra función es crear espacio de diálogo entre las partes, propiciar siempre estos espacios para resolver los conflictos o las diferencias que se puedan estar presentando entre las partes, formular un plan de mejora, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. Una vez se hayan diseñado planes de acción, se tienen que fijar fechas y hacer seguimiento a estos compromisos que se establecieron entre las partes. Digamos, si por algún motivo no se logró llegar a un acuerdo, entonces otra función es remitir la queja al ente competente cuando no se llegue a ningún acuerdo. También deben presentar a la alta dirección las medidas preventivas para el acoso laboral, es decir, entrar a diseñar planes de acción, campañas en las que se promocione el buen trato y diferentes actividades que vayan en pro de prevenir las posibles conductas de acoso laboral al interior de la organización. A su vez, hacer seguimiento a las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias. En cuanto a este ítem, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, en la empresa se identificó que dos áreas, por decir el área de compras y el área de contabilidad, han tenido dificultades en los canales de comunicación. Entonces, en ese caso, ustedes como comité de convivencia pueden entrar a diseñar algunas estrategias que les permita fortalecer esos canales de comunicación y llegar a acuerdos. Entonces, ustedes al establecer ese plan de acción o esas medidas de intervención deben fijar unas fechas y posteriormente hacerle seguimiento a ver en qué condiciones están estas áreas, si las personas han mejorado los canales de comunicación, si han logrado llegar a acuerdos de no agresión que les permita trabajar adecuadamente, que el clima laboral sea adecuado, que no haya y de pronto se torne negativa la atmósfera laboral. Entonces es importante estar haciendo ese seguimiento para que la situación no se vaya a complicar. También deben elaborar informes trimestrales. El Comité de Convivencia Laboral cada 3 meses debe presentar informes a la alta gerencia. Allí estos informes los deben hacer a grosso modo. En estos informes se deben relacionar las actividades que se están desarrollando, pero se debe tener en cuenta que por ningún motivo debemos colocar fotos de las personas que están involucradas en algún posible caso de acoso laboral. No deben aparecer por ningún motivo fotos de las personas ni nombres. Sencillamente esta información se realiza a grosso modo. También existen unas funciones específicas para el presidente del Comité de Convivencia Laboral. Dentro de esas funciones, ¿cuáles tenemos? Convocar a los miembros del Comité de Convivencia Laboral a las sesiones ordinarias y extraordinarias, presidir y orientar las reuniones, tramitar ante la administración de la entidad pública o de la empresa privada las recomendaciones aprobadas en el comité, es decir, todos los acuerdos a los que llegaron. Es importante que le dé trazabilidad, gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Por ejemplo, el Comité de Convivencia Laboral tiene establecido desarrollar una campaña en la que se estén promoviendo los valores corporativos, y una iniciativa del Comité de Convivencia Laboral es diseñar un pocillo o algún elemento, un esfero, una maleta en la que de pronto le quieran colocar un valor corporativo, algo que caracterice a la persona y que de una u otra manera estemos fortaleciendo ese buen trato, los valores corporativos, la comunicación
a nivel de los compañeros. Entonces, por decir, ellos decidieron adelantar esa campaña y para esto se van a requerir de unos recursos, deben realizar un presupuesto. Entonces, el presidente es el encargado de gestionar que les suministre la empresa estos recursos, por decirlo así. O también otro ejemplo puede ser que el comité de convivencia laboral necesite de un espacio para poder hacer sus reuniones, entonces entrar a hacer la gestión para que les asignen una oficina. También si necesitan de un computador, si necesitan de la impresora, de hojas y demás, todos los recursos que necesiten como comité de convivencia laboral, entonces esa función específicamente le corresponde al presidente del comité. También existen unas funciones por parte del secretario. El secretario es el encargado de recibir y dar trámite a las quejas presentadas. Vuelvo y les reitero, estas deben ser por medio escrito. Elaborar el orden del día y las actas. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos. Cuando hablamos de este ítem de citar a reuniones, es importante que ustedes como comité de convivencia laboral siempre guarden un soporte, guarden una evidencia del momento en que se hizo esa citación, por decir, vamos a solicitar la asistencia de los integrantes y de las personas que están involucradas a través de correo electrónico. Entonces ahí ya tendríamos una evidencia. Otra alternativa que podemos utilizar es hacerlo mediante una carta y que las personas nos firmen el recibir de esa citación. También tenemos que elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité. Este informe, hago aquí la salvedad, no es solamente responsabilidad de la secretaria o del secretario elaborarlo. Aquí se debe trabajar en equipo, todos se deben poner de acuerdo para poder elaborar ese informe. Van a establecer qué van a agregarle, qué le van a suprimir, de qué manera lo van a presentar y demás. Todo debe ser por mutuo acuerdo. Llevar el archivo de las quejas presentadas. Es importante que este archivo esté bajo custodia. Ustedes al interior del comité de convivencia laboral tienen que establecer quién va a ser esa persona responsable de manejar el archivo. Este debe estar bajo llave. En dado caso de que lleguen a hacerle a ustedes una visita por parte del ministerio, pues ellos van a entrar a verificar que efectivamente sí se esté haciendo una custodia adecuada de las carpetas que allí reposan. También se deben enviar por medio físico o electrónico las convocatorias. A veces en algunas empresas lo hacen a través de los grupos de WhatsApp. Ese también puede ser un soporte, hacer una captura de pantalla, pero es importante que lo impriman, que lo tengan ahí como soporte. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas. Si de pronto alguna persona presentó una queja, entonces es importante llamarlo a hacer descargos. ¿Cuál es el procedimiento? Como primera medida se tienen que llamar a la persona que interpuso la queja. Él va a presentar sus descargos. Ustedes tienen que levantar un acta de todo lo que la persona les refirió. Después deben llamar por separado a la otra parte. También le vamos a permitir hacer esos descargos. Igual, si se establecen compromisos, dejarlos todos contemplados dentro del acta y posteriormente se deben citar a las dos partes en conjunto para que rindan descargos. Es supremamente importante tener en cuenta lo que ellos relatan puntualmente y ustedes de qué manera lo pueden hacer. Abren comillas.
abrimos las comillas y relatamos textualmente o puntualmente lo que la persona está refiriendo. Debemos utilizar terminología como la persona alude, colocamos el nombre de la persona, digamos el señor Pepito Pérez, alude, refiere y empezamos a escribir tal cual el relato que él o ella nos hacen. Y hacemos el mismo ejercicio con la otra parte involucrada, también abrimos comillas y relatamos puntualmente lo que ellos nos están diciendo. En cuanto al finalizar, tenemos que establecer acuerdos, establecer compromisos y fijar fechas para hacer seguimiento a todo lo que allí se estableció. Es importante que ustedes como comité de convivencia laboral nunca dejen abierto un caso. Es decir, si les llegó como comité de convivencia laboral una situación, ustedes tienen que realizar todos los pasos pertinentes, llegar a acuerdos. Si por algún motivo no se llega a acuerdos, ya saben, tienen que remitir el caso a la Procuraduría si es del sector público o a la Oficina de Trabajo si es del sector privado, pero deben hacer un acta. En esa acta tiene que quedar todo especificadito, todo bien claro, hacer la anotación de que por X o Y motivo no se llegó a un acuerdo y por tanto el caso se remite a la Oficina de Trabajo. Un ejemplo, digamos si se llegó a algún acuerdo, si las dos partes lograron conciliar, allí también se debe hacer un cierre del caso. Esa observación se debe hacer en el acta. Entonces decimos el día tal, siendo tales y tales horas, compadecieron las personas y colocamos los nombres de las personas con el número de la cédula de ciudadanía. Se llegó a acuerdos, por tanto el caso se cierra y hacemos el cierre del caso para no tener inconvenientes a futuro. También desde el Comité de Convivencia Laboral se pueden realizar otras acciones, porque acuérdense que ustedes tienen una misión y es también ayudar a promocionar el buen trato y a tener prácticas laborales bajo lineamientos de tolerancia, respeto, buena comunicación y por ende el buen trato. Ustedes pueden hacer, por decir, definir una carta de valores corporativos y de reglas de convivencia que van a trabajar al interior de la empresa. Definir una estrategia de divulgación, si lo van a hacer a través de los medios de WhatsApp, si lo van a hacer por los correos electrónicos corporativos, si van a utilizar videos. Bueno, ustedes establecen allá la estrategia. También como comité de convivencia laboral pueden verificar diagnósticos psicosociales de acuerdo a los resultados de la batería de riesgo psicosocial. Ustedes también pueden entrar a implementar algunas actividades, realizar seguimiento preventivo a las diferentes áreas. También pueden desarrollar mesas ejecutivas de trabajo. Es importante implementar acciones y recomendaciones oportunas si se están presentando canales de comunicación difusos y, por decir, conflictos al interior de las diversas áreas. También es importante desarrollar campañas y talleres de promoción de derechos humanos, prácticas laborales bajo lineamientos de tolerancia, respeto y buen trato. Espero y este video haya sido del agrado de ustedes, que estén muy bien, Dios los bendiga y por favor síganse cuidando. Muchísimas gracias y que tengan buen día.